medio de esta bataola que se está dando allá en ese lado del Medio Oriente, a Panamá lo mantienen en la lista y a Costa Rica lo sacan de la lista. Eso es algo que enfurece a nuestro invitado. Está tomando café, espero, ¿no? Prenda el micrófono, prenda el micrófono. Él toma café y siempre está listo para la guerra, por lo que dice. 100%. Yo me he quedado, yo me ahora tengo sí. que ir pronto, pero me he quedado para saludar a nuestro invitado, nada más. Cristi, yo pensé que me estaba chifiando, loco. No, mire, me tengo que ir, ya estoy fuera de mi No hora puede y ser. me he quedado esperando que me para entrevistara saludar. tú estás en UCL, allá, ¿no? Ajá, sí. Yo también tuve en UCL en los años early 90s. Ahí saludando a mi amigo Jeremías Bentham, que está en la entrada ahí del edificio en Gower Street. Seguro que usted le pregunta por el fútbol y lo conocen, Cristi. Proceda. No, bueno, si te habla la estatua, vete. Porque esa gente está embalsamado ahí, el señor de 1500, 1600 y pico. Don Adolfo Linares, mejor conocido Prof, Flor, como el Fulo Linares. Es un Leonardo. panameño abogado que podemos hablar después de que tiene aspiraciones para ser diputado de la República, pero hoy lo hemos querido traer porque carambola de la vida, ¿no? Flor lo invitó, pero no sabíamos que ayer íbamos a conocer la triste noticia para nosotros los panameños, que ¿qué es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea. Nos mantiene en la lista de hediondos. Y ese tema me persigue. Y al vecino Costa Rica lo sacaron de la lista de los hediondos. Me imagino que usted, para hablar en buen panameño en el idioma que el Fulo Linares entiende, sería una emputada muy grande. Bueno, yo más que emputazón, más que ponerme bravo, esto es un tema que ya yo no entiendo. ¿Qué más tiene que hacer la Unión Europea a nosotros para que Cancillería declare non grato al embajador aquí de la Unión Europea? ¿Pero por qué, Fulo? ¿Qué logra Panamá con eso? Bueno, ¿qué logra Panamá? El problema es que no queremos entender que este tema es un tema totalmente de control geopolítico y una intención de la Unión Europea, cuyo estado de bienestar está cayendo bajo su propio peso, ¿no? Porque los países desarrollados, que se desarrollaron a punta de la revolución industrial y el libre mercado, una vez ricos, se volvieron un estado benefactor y ahora están quebrados como Francia. Y una vez si acá tenemos problemas en las pensiones, allá también. Y básicamente a países como nosotros, cuya competencia o cuya forma de en cierta forma competir con los países desarrollados es con la competencia fiscal, entre otras cosas, no las quieren tumbar, ¿no? Entonces, porque cada país tiene el derecho soberano de escoger su fiscalidad. Y este es un tema que ya cansa, hastía y a mí me causa impotencia, porque así como yo no le puedo decir a Francia y a la Unión Europea qué clase de fiscalidad ellos quieren, tampoco ellos deben hacerlo a nosotros. Y nada más termino diciendo, con el último impuesto global que quieren meter, mínimo a las multinacionales, si Panamá no lo cobra, ellos se los van a cobrar en su país por actividades hechas en Panamá a las casas matrices. Al final es una rebuscadera de plata. Y nosotros le hemos jugado ese juego en contra de nosotros mismos, porque al final tú sabes lo que pasa, prof. A los políticos criollos no les interesa nada de la geopolítica, ni está tampoco estar en esta clase de problemas que son complicados, requieren estrategia, porque lo que quieren ser los cantalantes locales de sus pueblos criollos y hacer politiquería barata para ganar sus elecciones y ya. Y esa es una realidad, ¿no? Pero y Panamá está pagando las consecuencias. Quisiera hacerte una consulta muy directa, que lo hemos hablado en el pasado, y me gustaría conocer tu reacción, incluso aprovechándole, todavía robándole unos minutos a Cristi, también me gustaría que elaborara un discurso al respecto. ¿Cómo le explicamos al panameño que nos está escuchando, hombre, mujer, que trabaja o que está buscando trabajo, que es profesional o que es informal?
¿cómo le explicamos las repercusiones que tiene esto de que mantengan a Panamá en la lista? Pero al mismo tiempo, ¿cómo le explicamos cuál debiera ser la reacción del gobierno de Panamá, Fulvio? Porque yo no estoy seguro que diciéndole al embajador de la Unión Europea, señor, váyase de aquí, no nos interesa que usted esté aquí, yo no creo que con eso resolvemos nada. Más allá de un mensaje. Bueno, a lo mejor mi comentario tiene hasta un poco de sarcasmo y de ironía debido a la pusilanimidad que han tenido los gobiernos en los últimos 15 años en este tema. Obviamente este es un tema que tiene que debiera afrontarse teniendo unas relaciones o conversando con los miembros de la Unión Europea, pero debe ser una conversación entre pares, ¿no? Entre dos gobiernos o dos estados independientes y soberanos y entre iguales. Y cuando digo iguales, no necesariamente, no me refiero a la igualdad económica ni mucho menos militar, pero sino bajo el derecho internacional, que son las reglas que amparan las relaciones entre los estados. Y esas relaciones claramente establecen de que un estado o un grupo de estados no puede imponer a otro estado normas, tratados, convenios o estándares, mucho menos entrometerse en los asuntos internos de cada estado. Entonces mi pregunta que yo me hago siempre, ¿no? O sea, ¿somos soberanos o no somos soberanos? ¿No? Entonces nadie dice que no hay que combatir el tema de la evasión y el lavado de dinero. Sí, pero ese no es un tema global. Cada país lo debate en su propio territorio. A mí no me importa la evasión fiscal que ocurre en Francia, de la misma forma que a ellos no les importa la evasión fiscal de un panameño en Panamá. Lo que ellos quieren es que nosotros le cobremos los impuestos de sus ciudadanos. Y pongo el ejemplo de Francia porque es el más catatónico, ¿no? Yo tengo un bulldog francés, yo no tengo nada contra Francia, ¿no? Pero esa es la realidad. Es que nosotros no tenemos por qué estar siendo policías fiscales de nadie. Si un francés se quiere ir de Francia o quiere sacar su plata porque está hastiado de las políticas confiscatorias, tributarias de su país, ¿qué culpa tengo yo? No tengo ninguna culpa. Y yo no tengo por qué estar de policía ni de guachimán de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias del panameño común? Muchas de las que estamos viendo hoy en día, ¿no? Tenemos un 48% de informalidad. Gran parte de eso es porque una de las trabas que tienen hoy en día las pequeñas empresas es precisamente acceder a poder abrir una cuenta bancaria ante la cantidad de requisitos que uno tiene que hacer. Ayer estaba viendo un informe no me acuerdo de quién, pero creo que estaba en la prensa, donde hablaban de que las pymes, solo el 78% de las pequeñas empresas, de las pymes, de las pequeñas empresas, un 78% no tienen capacidad de acceder a préstamos bancarios por la cantidad de tramitología que hay que dar, ¿no? Entonces, una de las formas valga la redundancia, una de las formas de formalizar a estas empresas y por lo tanto ponerlas en el radar de la fiscalidad y de la seguridad social para que puedan hacer sus contribuciones al Estado y al Seguro Social como todos nosotros, es poder acceder a los servicios bancarios y hoy en día es complicadísimo, ¿no? Entre otras cosas, la inversión extranjera en cierta forma se ha reducido por estas clases de medidas que al final también no hemos podido entender de que la Unión Europea, el GAFI y la OECD es la misma gente en su mismo ambiente. Se hacen pasar por organismos independientes y separados y son los mismos, controlados por los mismos países. Y ellos no velan por los intereses de la sociedad, ni de la humanidad, ni de la colectividad. No, cada uno de ellos está velando por sus propios intereses. Y Panamá deberá hacer lo mismo. Una cosa es cooperar, vuelvo, repito, y otra cosa es que nos mantengan por más de 15 años en una lista
Pero Panamá debiera que es hacer lo mismo. discriminatoria. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Panamá? Es lo Bueno, que si queda fuera claro. por mí, yo haría mi propia lista y el país que no que me mantiene una lista discriminatoria, yo le digo que, bueno, si va a pasar por el canal, pues le pongo un peaje, un recargo de 50%, y si no le gusta, que se vaya para el Cabo de Horno, Pero ¿no? eso no lo puedes Así es hacer. sencillo. Pues claro que lo puedo hacer. El Tratado de Neutralidad no impide que Panamá pueda utilizar el canal como arma de defensa geopolítica, de la misma forma que los Estados Unidos usan su dólar, de la misma forma que los países Saudi Arabia y demás utiliza su petróleo, de la misma forma que Qatar utiliza su gas, etcétera, etcétera. Entonces, el recurso natural nuestro, además del cobre, que es otro tema, es nuestra posición geográfica, que se exponencia y se explota en alguna forma usando el canal. Entonces yo creo que esa es una medida que se ha evitado Fulvio, tomar. Yo a creo ver, que Fulvio, más por... espera, un momento. dígalo. Yo escuché al expresidente Martinelli hace poco, porque cada rato andan subiendo videos de él de cosas que dijo en el pasado cuando era presidente. Y él dice, él dice que un día fue a Francia y le dijo, así, pues la basura nuclear que ustedes pasan por el canal ya no va a pasar más. Y me paro y me voy. No, tú no puedes No hacer. solamente No, Francia. no, por el canal no pasa basura nuclear. Y yo sí sé que por el canal pasa basura nuclear de Europa. De Francia, de Alemania, de Ha Japón, sido sobre todo un todo. debate, ha sido todo un debate en su momento. Sí. Ese tipo de medidas, ¿crees que Europa reaccionaría a ese tipo de medidas? Bueno, yo no sé, profesor, pero hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que lo que sí es una verdad, lo que sí es verdad es que haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Y yo te pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, pocas veces que Panamá ha tomado medidas concretas de retorsión, ha funcionado, pero el problema es que no las mantenemos en el tiempo, no solamente la medida de presión, sino con una diplomacia inteligente, con una diplomacia con dignidad y con una diplomacia valiente, que no quiere decir bravucona, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Fran de Lima, ¿no? Que en uno de esos pocos momentos que tuvo de lucidez diplomática en este sentido, cuando Francia nos puso en una lista, enseguida se hizo una declaración del MEF de que no iba a refrendar el contrato de Alstom para los trenes y enseguida nos sacaron y después, bueno, se firmó el contrato. ¿Y qué hizo después Francia? Pues nos metió después que firmamos el contrato y no pasó nada, ¿no? Bueno, porque, entonces, porque ahora los vagones ya no van a venir de Alstom, vienen de Hitachi, creo. Hitachi, Japón. Bueno, nos tardamos casi 20 años en quitarse Pero los a ver, franceses. Fulo, fíjese que yo coincido un momento. El gran Gonzalo, saludos. ¿Cómo le va? Fíjese que yo Ahí coincido bien. con usted en posiciones en las que nos encontramos a nivel económico, pero no puedo coincidir con usted en el argumento que da sobre la informalidad que hay en Panamá debido al tema de las listas. Don Fulo, hay que decirlo claro. El incremento en la informalidad en Panamá no es porque estemos metidos en una lista, es por la falta de políticas públicas de nuestro Eso es gobierno verdad. No, frente eso es verdad. a combatir esa informalidad. A ver, yo le voy a decir algo. Aquí muchos que nos están escuchando son pymes. Y si bien es cierto que hay un proceso burocrático para bancarizarse, peor es el proceso burocrático para establecer una empresa. Eso es así, correcto. Entonces la consulta es, ¿de quién es la culpa la informalidad que usted trae a colación? ¿De la lista o de la incapacidad de nuestro gobierno de poder crear políticas públicas que faciliten la formalidad? Bueno, yo creo que yo no mencioné que la razón única es las listas, es una de las cuales la informalidad. Obviamente Panamá tradicionalmente su informalidad ha estado arriba del 40% desde hace más de 30 años. Por lo menos desde que yo escucho el término de formal y informalidad económica. Y lo que llama la atención es que desde Panamá, que ha sido un país casi único en este sentido de haber tenido un crecimiento sostenido en América Latina por más de 25 años, sobre todo en el exponenciado entre el 2009 y el 2015,
por la expansión del canal, esa informalidad nunca se redujo. Y eso efectivamente porque Panamá es un país que la excesiva burocracia cada día es peor, ¿no? La tramitología cada día es más grande. En pleno siglo XXI, todos los trámites en el Estado, su gran mayoría, se hacen todavía a mano, ¿no? Y hay que pedir 1001 requisitos, que la gran mayoría de los requisitos que te piden las instituciones para hacer un trámite generalmente es información que ya tiene el Estado por otro lado, por ejemplo, un certificado de registro público, una copia de la cédula, no sé qué, y esa es información que te la deberían de pedir porque ellos ya la tienen, ¿no? Y al final tenemos que entrar a discutir, y todo eso se deriva, todas estas presiones y esta burocracia se deriva en la excesiva intervención del Estado en la economía. Yo creo en el libre mercado, ¿no? Que no existe básicamente ni en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en Panamá, que nos creemos que tenemos libre mercado, porque no tenemos un Chávez de presidente, pero aquí todavía no entendemos que tenemos una economía tan intervenida que aquí tenemos control de precios, tenemos control de márgenes, tenemos un Estado que te dice a quién tienes que contratar, cuándo lo tienes que contratar, cuánto le debes de pagar, toda una serie de medidas que al final frenan la libertad del individuo para buscar su felicidad producto de su propio trabajo, ¿no? Puro, me preocupa. Perdón, Cristi quería decir algo. No, es que quería algunas cosas con las que yo coincido con Fulo y a otras que no. Uno, yo coincido en muchas cosas, como lo acabamos de decir cualquier persona que me escucha aquí, con el tema de las contrataciones. Y yo coincido que mucha del estándar que nos han puesto a Panamá desde que ocurrió lo de los Panama Papers no es el estándar que se le pone al resto del mundo. Y yo creo que en gran medida ha sido por fracasos diplomáticos del país. Pero también es cierto que el mundo en conjunto se está moviendo en una dirección donde eso parece ser la regla. A nosotros nos tienen en las tres listas. En las tres listas grises o negras de países no cooperadores. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? Podemos argumentar que, bueno, vamos a nosotros buscar nuestras medidas de retorsión. Pero Panamá, por más que tenga el canal, y tengo también otra cifra ahora para hablar particularmente del tema del canal, tiene muy poca capacidad de enfrentarse a países como la Unión Europea, grupos como la Unión Europea o grupos incluso como Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando vemos por qué afecta el tema de las listas grises, aquí yo tengo un informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, que estar en las listas grises representa y ha representado a los países que están en estas listas, en las que se incluye Panamá, como digo, Panamá está en las tres listas, casi un deterioro de su Producto Interno Bruto del 7.6%. Y estamos hablando del tema de la informalidad. ¿Cómo afecta el tema de la informalidad, si directamente o no? Este es un país que requiere de inversión extranjera. Y así mismo, como nosotros acabamos de hablar, que nosotros tenemos la soberanía para poder poner las reglas que a nosotros nos da la gana sobre nuestro país, que es completamente cierto, los otros países, y sobre todo si están en conjunto, también las tienen. ¿Y cómo ellos las ponen? Bueno, diciéndole a sus empresas que son la famosa inversión extranjera que necesita el país, porque este es un país que está moldeado en un modelo de negocios para estar abierto hacia el mundo, no para encerrarnos al mundo. Les dicen, bueno, si tú quieres hacer negocios en Panamá, te va a costar más, tu carga regulatoria va a ser mucho más grande, no puedes recibir fondos como lo que pasa con la lista negra de la Unión Europea, no puedes recibir fondos de la Unión Europea. A las empresas españolas, suizas, noruegas, o bueno, Noruega no está en la Unión Europea, que vengan a hacer negocios en Panamá, te va a costar más, vas a tener una carga regulatoria más grande y vamos a regular, vas a tener que cumplir económicamente con un papeleo más importante porque tenemos que monitorearte a ti mejor porque no confiamos en el sistema panameño. Y básicamente lo que nos viene diciendo hace rato es la falta de transparencia. No fue en esta lista, pero fue en la lista anterior, que lo que le han dicho a Panamá no solamente que no han pasado las reglas, pero es que no las han cumplido. Y el tema de transparencia en este país es un problema. Y a mí lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo diplomático que hasta este momento no ha habido ningún solo gobierno que la ha hecho de manera efectiva. Yo concuerdo con eso. Pero tampoco podemos negarnos, por más que me guste a mí o no de manera personal el trato que ha recibido el país,
no podemos negarnos que esto es una tendencia mundial, que o nos ajustamos o no vamos a poder hacer negocios, o va a ser muy difícil. Y decir que el canal es la solución. En diciembre, y yo concuerdo, el canal sigue siendo algo muy importante para el mundo, pero estamos también pasando por un modelo en el que el comercio mundial está cambiando. El viernes, en diciembre, se habla el famoso tren, que no debe competir con Panamá porque no pueden pasar la misma cantidad de carga, pero viene el tren que está pasando, que se abre en diciembre en México. Y además estamos viendo también el cambio de modelo de las cadenas de suministro, de sacarlas de Asia para volver a regionalizarlas. Es decir, yo siento que, y aquí es donde tal vez diferimos, es que solamente con decir, bueno, no vamos a cambiar, por más que nos guste o no, viendo lo que está pasando en el mundo, es muy difícil no hacerle caso cuando son las potencias más importantes del mundo, las que no solamente nos están llamando la atención, sino que están haciendo yo creo que nos están usando a nosotros como de modelo, además. Mira, Pero no termino de descifrar, un segundito, Furo, porque quiero sí, no, leerle algo aquí que manda creo que es colega abogado suyo. Es que, Cristi, yo no termino de descifrar. Entiendo claramente la explicación que acaba de dar Cristi, como la que da el Furo Linares y otros más. La lista, la desventaja que tenemos. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba de subsecretario de la Asamblea, el entonces legislador Marco Amelio propuso una ley que fue aprobada, la ley de retorsión. Pero yo no sé cuál es el miedo, o sea, o como acaba de decir Cristi, que es lo que le interpreto, Panamá no tiene el músculo para enfrentar la situación. Aquí es un colega suyo, Fulo. Hay que dejar de mandarle información fiscal a los países que nos tienen en lista. No permitir que liciten esos países. Retirar al embajador de Panamá en la Unión Europea como protesta. No tenemos que afectar al canal. Es decir, parece que no tenemos garra, no tenemos forma de enfrentar la situación. Es la impresión que me da. Bueno, yo he sido muy crítico de esa actitud, para mí tercermundista y bananera, de sentirse, no está, de que nosotros, si bien somos un país pequeño en comparación con ellos, de no sentirnos entre pares y estar en una especie de sumisión, como si fuéramos súbditos y no ciudadanos en común. Cristi, yo no concuerdo mucho contigo cuando menciona de que esta es una tendencia mundial, esta es una imposición de los países, básicamente de los países grandes de Francia, básicamente Francia, Alemania, sobre todo Francia, Alemania, Italia, que son los que están empujando estas cosas, y España, que son básicamente esos. Esto, sí, hay 75. Bueno, Estados Unidos también está hablando de que sí, quiere aumentar el mínimo quiere poner el impuesto global. Hay tendencias muy importantes. Mientras Biden esté en la presidencia, puede ser que sí, yo no sé, hay que ver quién va a ganar en la próxima, vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es que han habido más de 75, la Unión Europea ha calificado como regímenes, ¿cómo es que llaman ellos? Harmful tax regime, de regímenes dañinos, harmful, como se dice en español, harmful, se me olvidó ya, como regímenes dañinos, sí, no, bueno, pero ellos usan harmful tax competition, ¿no? Es un régimen fiscal dañino a más de 75 países, por el amor de Dios. Eso no es, la tendencia ha sido que metan a países en listas negras, la Unión Europea, básicamente, porque quieren que se acoplen a sus reglas que son dañinas, uno, para Panamá, y no son de aplicación general para todos. Por lo tanto, tampoco son estándar. Y te pongo un ejemplo. O sea, los países latinoamericanos, vamos a ponernos hablando aquí en el área, no somos desarrollados como los europeos, ¿no? Y por no ser desarrollados, no tenemos la infraestructura, no tenemos la población educada a los niveles de allá, ni tenemos los servicios públicos como allá, etcétera, 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 porque ellos son países desarrollados, ¿no? Y que se desarrollaron a punta sin estas clases de regulaciones que quieren imponernos a nosotros. Ahora quieren ellos, entonces, imponer a nosotros medidas que, por ejemplo, Panamá, países como Panamá, y es totalmente aceptable, siempre lo ha sido, uno de sus grandes
ventajas ha sido, uno, no dar incentivos fiscales per se, pero tener un régimen territorial, que es legítimo. No hay un régimen fiscal más legítimo que el territorial. Eso significa que yo como Estado le cobro impuestos solamente a los nacionales y extranjeros que están en Panamá, que producen renta en Panamá. Si tú produces renta en China, en Francia, en Italia, bueno, ese problema del fisco chino, del fisco francés y del fisco italiano no es problema mío. Entonces, los europeos tienen el otro sistema que es mundial, que si quieren meterle la mano a todos sus ciudadanos en todo donde ellos generen renta, y esa es su prerrogativa. Pero si hay un problema entre un ciudadano francés con el fisco, que lo corretee el fisco francés, pero no tiene por qué yo, Panamá, amoblarme, perder esa ventaja de la competencia fiscal, porque todo este movimiento la verdadera tendencia es que ya no hayan competencia fiscal, sino que haya un cartel, así como hay un cartel de petróleo en la OPEP. La intención de la OCDE es convertirse en un cartel fiscal mundial para que sean ellos lo que establezcan las políticas fiscales de todos los países. Y nosotros no podemos permitir que nos controlen así de esa manera, porque eso no para nosotros va a significar estar eternamente en el subdesarrollo. Yo le quiero hacer una pregunta y poner unas preguntas. Dígame, Leonardo. Buenos días. Por un lado, yo estuve en el 2020 allá en la Unión Europea, en la Comisión de la Unión Europea y también en el Parlamento. Y uno de los... una burocracia parte de los argumentos que ponen sobre la mesa son dos. Por un lado, que al Panamá estar en las listas de Gafi, automáticamente entran las listas de la Unión Europea. Y por el otro, esto no es una versión oficial lo que voy a decir ahora, sino que es parte de lo que yo pude investigar, que el lobby que estaba haciendo Panamá en torno a las conversaciones con los integrantes de la Comisión Europea y con los países miembros de la Unión Europea no era el suficiente para poder llevar el mensaje, convencer y llevar las acciones que Panamá estaba haciendo para hacer los cambios que se pedían. Eso por un lado. Por el otro, digamos, especulemos, en el próximo gobierno o el otro asume X gobierno, presidente y demás, y el señor Linares pasa a ser uno de los candidatos para ser el embajador de Panamá en Bruselas, que también tiene la representación ante la Unión Europea. ¿Cuáles serían las acciones que el señor Linares llevaría en esa representación para poder intentar convencer a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo de las acciones que tiene Panamá o de cómo tendría que manejarse Panamá en ese tema? Mira, yo creo que Panamá las relaciones con la Unión Europea tienen que manejarse con una manera como si tuviera entre pares, ¿no? Y Panamá tiene todo, y nosotros, Panamá tiene todo el derecho dentro del derecho internacional para que se respete su fiscalidad, para que se respete su sistema tributario y sobre todo para quejarse cuando hayan medidas como esta que se entrometen en los asuntos internos del país. Y estos no son eslogan vacíos. Estos son los estándares del derecho internacional público que nacieron desde cuando se estableció las Naciones Unidas en 1948, si no me acuerdo, precisamente como una respuesta para tener un foro de pares donde se respetaran los países grandes y pequeños, porque recuerden que eso vino después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial vino un proceso de descolonización que los países coloniales, ¿quiénes eran? Los de la OCDE, ¿no? Holanda, Francia, Italia, Alemania, empezaron a descolonizar y las Naciones Unidas se creó para hacer ese foro, un foro de pares, no para imponer normas ni estándares, para hablar y cooperar. Y lamentablemente la ONU, por un lado, en este tema se ha mantenido al margen y se lo han dado de facto a la OCDE, que no es ni el Gafi ni la OCDE, son organismos de derecho internacional. Ambos fueron creados megalaganariamente, como dicen mis amigos, porque les dio la gana, como dicen mis amigos dominicanos, megalaganariamente por el G8, que tampoco, si bien es cierto, es el grupo de los bullies, obviamente, ya yo sé que decir el G8 son los bullies, los más grandes, eso no les da la autoridad ni moral ni legal dentro del derecho internacional para establecer su detalle. Sí lo pueden hacer, está bien.
Pero la pregunta es si nos tenemos que dejar. Porque si la pregunta es que nos tenemos que, la respuesta es que nos tenemos que dejar, porque simplemente ellos son los más grandes y nos tenemos que aguantar. Si esa fuera la actitud eterna de Panamá, nunca hubiéramos tenido el canal. El canal todavía sería gringo, ¿no? Porque si Panamá, a punta de diplomacia, en los años, y en un proceso generacional que yo diría que empezó quizás de una manera espontánea con la tajada de sandía, ¿no? Y pasó por una serie de acontecimientos que buscaron, en cierta forma, fortalecer esa soberanía y además recuperar el canal, como otros, ¿no? Que culminó con la firma de los tratados de Torrijos-Cartes. Eso se consiguió en un Panamá que no tenía grado de inversión. En un proceso de Guerra Fría, donde Panamá era básicamente un protector, no era ni siquiera protectorado, era aquí había un gobernador en la zona del canal. Entonces, ¿cómo no lo podemos hacer ahora? No, En un Panamá que es más boyante, un Panamá que es el que ha tenido más alto crecimiento en cualquier otro país, y sin embargo el problema, para terminar nada más, el problema nuestro es mental. Nuestro tercermundismo es mental, no es económico, porque seríamos una gran potencia si pudiéramos actuar de una forma un poquito más estratégica y entender cuáles son nuestros verdaderos intereses. Nuestros intereses no son hacer lo que nos dice ni la OCDE, ni siquiera aceptar los ODS de las Naciones Unidas, porque entonces ¿para qué tenemos gobierno? Si las Naciones Unidas nos va a tirar la ODS y el Gafi nos va a decir cómo tenemos que manejar los bancos y la OECD nos va a decir cuáles son los impuestos que tenemos que cobrar, para eso cerremos el gobierno, nos ahorramos el 90% del presupuesto de 32.000 millones de dólares y que nos manden los memos cada 3 meses estos organismos para ver cómo tenemos que actuar, ¿no? Pero un poco hablando del tema de soberanía, ellos, a ver, yo entiendo lo que usted está diciendo en teoría, pero en la práctica, ¿no? Lo que pasa es que ellos no nos están diciendo que, o sea, no nos están diciendo, nosotros queremos intervenir en tu sistema tributario. Ellos lo que dicen es, nosotros somos un grupo de países que nos ponemos de acuerdo porque tenemos, no sé, principios similares, y lo que nosotros decimos que así como Panamá tiene la soberanía de tener las leyes fiscales que le da la gana, nosotros tenemos la soberanía de a las empresas que nosotros regulamos decirles cómo actuar. Entonces, esa también es la soberanía del país. Y yo lo digo un poco para hacer el contrasentido, y no es que yo soy de las personas que ha creído que a Panamá, y aquí yo le echo un poco la culpa, la incapacidad de la manera de gestionar, de por lo menos los últimos 2 gobiernos, que Panamá lo están usando como chivo expiatorio. Yo no estoy diciendo que no, porque yo creo que es así. Yo creo que políticamente también. Yo creo que a Panamá le han puesto un estándar que no lo cumple ninguna persona, porque cuando vemos cuáles son los otros países en la lista negra, nos ponen al lado de Rusia y Corea del Norte, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco la cosa es tan así, yo creo que sí hay una incapacidad. Pero también lo que digo es que del otro lado, ellos dicen, bueno, yo no te estoy diciendo a ti que no hagas lo que quieras, te estoy diciendo que mi empresa, si va a tu país, va a tener que hacer B, O, E, o y X, y a los bancos les vamos a ir quitando las corresponsalías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, eso también es mi derecho soberano de ver cómo yo gestiono a las empresas que yo regulo. Y el tema es que ellos tienen muchas más, nosotros necesitamos más de la inversión extranjera que ellos necesitan al país. Entonces, yo no digo que con esto uno debe decir, bueno, ahora nos vamos a voltear y vamos a hacer exactamente lo que digan. Yo creo que uno, si hablamos del tema del canal, Panamá tendría que entonces buscar aliados. El tema es que yo no sé qué aliados Panamá podría tratar de encontrar en este tema. No sé dónde los va a encontrar. Porque, como digo, estamos al lado de Rusia y Corea del Norte. Y el otro punto es, pongamos las prioridades claras de qué es lo que nosotros queremos defender en un mundo que sí está cambiando y es cambiante. Yo el tema del impuesto territorial sería una de las cosas que trataría de defender a capa y espada. Pero también esa es la condición que nos pone la Unión Europea para sacarnos de su lista, no el Gafi. La Unión Europea lo que ha dicho es, mientras tengas un sistema territorial, bájate en la lista. Bueno, entonces yo me enfocaría entonces, tenemos que cambiarlo, pues. No, pero bueno, sí, vamos a decir que no salimos de la Unión Europea, pero podemos salir de las 3 que estamos, podemos tratar de salir de 2. Y una de las cosas que no dice Gafi, donde tal vez habría más capacidad de hacer, es la realidad que en el país se han hecho una serie de reglas que no se implementan, que no hay transparencia. Y ahora, hablemos del Gafi. ¿Con qué cosas cumplió Costa Rica para que lo sacaran de la lista? De repente nosotros podemos copiarnos y hacer lo que hizo Costa Rica, ¿no? Costa Rica
es un país de la OCDE ahora, y yo creo que, yo no sé si estaban tratando, ya iban a cambiar el sistema territorial. Yo no sé lo que te hizo Costa Rica, ni me interesa. Ahora, te puedo decir una cosa. En la última, para que tú veas cómo nos tratan, no es cómo nos tratan. En la última, no es esta, en la anterior del GAFI, la última revisión que hizo el GAFI de su lista, salieron 4 países, 2 de los cuales fue uno, Nicaragua, y el otro, Afganistán, ¿no? Y lo sacaron por sus avances supuestos en la lucha antiterrorismo, en lo que sea. Según ellos, hoy en día Panamá es un riesgo mayor de financiamiento al terrorismo que Afganistán, que ha sido por años la cuna y el centro de entrenamiento de los grupos terroristas del Medio Oriente, a tal punto, y refugio, a tal punto que a Bin Laden lo agarraron allí. Y después, al otro que sacaron fue, al otro fue, perdón. En Pakistán agarraron a Bin Laden. Perdón, en Pakistán, no fue Afganistán. El que sacaron fue a Pakistán, tienes razón, no fue a Afganistán, fue a Pakistán fue el que salió. Tienes toda la razón, gracias a la corrección. El segundo fue Nicaragua, que Nicaragua, las relaciones de Daniel Ortega, no solamente con los carteles de la droga, sino con grupos terroristas, viene de que cuando era sandinista en los años 70, por el amor de Dios. Entonces aquí, yo lo que digo es, aquí eso pasa y nadie ve eso. Y yo me digo, oye, somos aliados de la Unión Europea, por el amor de Dios. En verdad, yo quisiera hacerlo. Somos aliados de los Estados Unidos. Yo me declaro pro gringo. Lo que no soy es gringuero. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es ser pro gringo y otra cosa es ser gringuero. Una cosa es que está bajo el paraguas del Pentágono, que no me molesta, y otra cosa es que te metan el paraguas con el FUAS, con el respeto aquí de las damas que están aquí presentes, ¿no? Esa es la realidad. Y esa es la relación que estamos viendo. Para hacer la conversación un poquito de que igualdad de género, ¿no? Así que podemos hablar, como hay igualdad de género, podemos hablar así normalmente. Ojo, ¿no? Pero para mí, eso es lo que yo no entiendo. Sí, pero, además, hay 65 países o más, casi 70, que han sufrido las consecuencias de estas listas. Ahí están nuestros aliados. En esos 70 y pico países que en algún momento han estado en esas listas. Somos más. Lo que pasa es que no lo queremos ver porque jugamos al avestruz. Disculpa. No te preocupes. A ver, me parece bastante injusto comparar a la OCDE con la CEPAL. Bastante. La CEPAL es el brazo, la CEPAL es casi el brazo de la OCDE, un poquito más social. No. Yo soy creyente, se lo he dicho siempre al profesor, que más allá de la disputa con las listas, Panamá debe estar en la OCDE. Yo soy creyente, pero es un tema mío. No sirve. Porque no nos dices haciendo qué. ¿Qué hacemos en la OCDE? No vamos a hacer nada. Los intercambios comerciales, los intercambios comerciales, los intercambios comerciales que se generan entre los países de la OCDE, le puedo traer. Tú no necesitas a la OCDE para eso. Pero, a ver, ¿cómo así? A ver, el beneficio que ha tenido Colombia, que fue uno de los últimos países en ingresar a la OCDE, en tratados comerciales, con países que involucran o que están dentro de ese grupo, es inmenso. Pero no vamos a entrar en ese debate ahorita, porque Panamá tampoco forma parte de la Alianza del Pacífico, que le conviene. Pero Melitón Arrocha dijo en este programa que no nos convenía porque el tema arancelario, etcétera, etcétera. Pero, Fulo, aquí en entrevista con Martín Torrijos, hablando de lo que tiene que hacer Panamá a nivel internacional, no forma parte de la OCDE, está en listas, no hace parte de la Alianza del Pacífico, CEPAL y la OEA, pues, y el Merconorte. Yo sacaría a Panamá de la CEPAL, así que no sé si somos miembros debemos salirnos de esa guarida de estatistas colectivistas, ¿no? Le voy a decir algo. Usted giraría la cabeza y diría, oiga, esto puede ser interesante ver a los BRICS. Es un antisentido. ¿Por qué? Porque los BRICS van en contra del dólar. Pero Martín Torrijos dijo, oiga, no hay que descartar eso que se viene hablando desde hace algún tiempo. ¿Usted miraría hacia los BRICS? Los BRICS son una especie de los nuevos no alineados, ¿no? Diría yo, yo no sé si todavía esa institución existe, el grupo de los no alineados, que formó para la Guerra Fría. Sí, exacto, pero mira, yo creo que, si bien es cierto, yo creo que
yo estaría dispuesto a ver qué es lo que hay allá adentro, como en la medida que yo pueda buscar aliados para un interés común. Sí, yo no creo que debemos destetarnos de la influencia hemisférica de los Estados Unidos, pero si nos están tratando de esa forma, no como aliados, sino como súbditos, yo veo factible mirar para otro lado. Eso no quiere decir que yo voy a abandonar mis principios democráticos de rechazo al terrorismo y de creer en los gobiernos republicanos, ¿no? Pero yo en lo personal, yo creo que Panamá debiera limitarse a ser miembro de organismos internacionales debidamente constituidos como la OEA y las Naciones Unidas. La OCDE, para un poquito de historia, es una burocracia que se originó al final de la Segunda Guerra Mundial para ejecutar el Plan Marshall, que era el plan de financiamiento que se le dio a los Estados Unidos a la Europa que estaba destruida. Y esa burocracia debió haberse acabado en los años 60 cuando el Plan Marshall se acabó, pero se reinventó, pues, porque la burocracia, aunque no tengan nada que hacer, son como las amebas, siempre crecen y se reproducen, ¿no? Y eso fue lo que hizo. O sea que de organismo internacional no tiene nada. Yo sí creo en el libre comercio, yo creo en la globalización, lo que no creo es en el globalismo, ¿no? La globalización implica, además de un free trade, también el respeto de la soberanía de cada estado. Lo que estamos viendo son medidas globalistas que está buscando básicamente que el control mundial quede o pese en estos pseudoorganismos internacionales que a su vez son controlados Estados Unidos, Francia, Alemania, básicamente, ¿no? Y yo creo que en ese juego perdemos, porque si no nos respetan como pares, utilizando las normas del derecho internacional, cuya fuerza cae en la soberanía, el derecho a la no intervención, ¿no? A la igualdad jurídica de los estados y al derecho de cada estado a establecer sus reglas de juego a su imagen y semejanza, entonces quedamos básicamente como perdemos la autonomía de ser soberanos e independientes. La soberanía es como la virginidad, ¿no? Con el respeto. ¿No se tiene o no se tiene? Tú no puedes ser medio soberano. Medio soberano, ¿no? Como no puede ser medio virgen, ¿no? Y entonces, y eso no es una bravuconada. Yo creo en las relaciones internacionales, pero yo creo que Panamá en estos últimos 20 años. En este punto me da la impresión que pues, finalmente llegaste al punto que yo quería llegar. Porque no me has podido describir qué puede hacer Panamá frente a esta realidad. Ahí lo que yo sí creo es que Estados Unidos, con el país con el cual Panamá tiene una relación muy, pero muy particular, además de histórica, muy particular. Así es. No ha sido lo suficientemente solidario con Panamá en este tema de las listas. Porque claro que Panamá le puede decir a Estados Unidos, hey, ayúdame a resolver este problema. Coño, Estados Unidos, todo lo que tú me pides, yo prácticamente lo concedo. Pero tú no me puedes ayudar a mí a resolver este problema con tus pares europeos, donde tú sí tienes un peso específico. Sí, porque bueno. Esta figura que Fulvio Linares habla de lidiar entre pares, para mí es correcta. Pero claro, cada uno tiene su método de activar su propio músculo. Y ahí es donde yo creo que Panamá ha estado fallando casi que históricamente. Estados Unidos siempre ha tenido claridad de qué quiere obtener de la relación con Panamá. Pero Panamá nunca ha tenido claridad de qué quiere obtener de la relación con los Estados Unidos. Bueno, es que el gran problema que tenemos es que nosotros hemos tenido una política exterior casi de los últimos 25 años que no dejo de ser una política permanente, que no significa que sea estática o en piedra, pero que haya trayectoria en el tiempo. Aquí cada 5 años, cada canciller hace lo que piensa, que cambia cambia la política exterior a su visión, y eso no lo hacen los países desarrollados. Su política exterior es extremadamente importante y aquí no tenemos esa visión, y Panamá tiene que entender, nosotros tenemos que entender que por nuestra posición geográfica, no necesariamente por el canal es
El canal está ahí por la posición geográfica, por nuestra posición geográfica. Panamá está obligado a jugar geopolíticamente. Nosotros, y no lo digo de manera despectiva ni nada, pero nosotros no somos Guatemala, no somos Costa Rica, no somos ni siquiera Colombia en ese sentido. El canal es una potencia, es un atractivo geopolítico, y Panamá debiera entenderlo y jugar y saber cómo jugar pelota geopolítica, tratando de acomodar sus intereses dentro de los intereses monstruosos de los otros países. Esa realidad yo también la entiendo, ¿no? Lo que yo sí rechazo es la actitud sumisa, casi pusilánime, de simplemente agachar la cabeza y aceptar todo lo que nos dicen. ¿Y qué nos ha traído eso? Cada vez que logramos los objetivos nos ponen otros más. Y ya llevamos 20 años en esto, ¿no? Y Panamá estaba en lista negra en los años 90 y nadie le hacía caso a esa lista. Y no nos afectaba casi nada. ¿Cuándo empezó afectando? Cuando entonces ya Panamá dejó de tener una iniciativa que antes la tenía un poco, digamos que tímida, pero había de una posición sobre este tema. Pero todo esto cambió en la Cancillería anterior, cuando en una carta que todavía no se ha hecho pública, porque yo no la he visto, la estaba a buscar, la canciller Saimalo envió una nota a la OECD que reemplazaba la enviada por Mireya Moscoso en el año 2002, donde yo no sé qué fue lo que se comprometió, porque hasta el día de hoy no la hemos oído, pero en esa del 2002, Panamá le decía a la OEA: nosotros vamos a cooperar, nosotros podemos ayudarlos, vamos a tener una serie de cambios, pero nosotros tenemos el derecho a establecer mantener nuestra territorialidad, nosotros no vamos a ponernos a cobrar impuestos para otros países. Y esa carta pues la reemplazaron por otra que todavía no sabe qué es, pero la realidad es que nosotros ahora mismo estamos hoy en la fiscalía, en el Ministerio Público. Hay una fiscalía dedicada única y exclusivamente a la evasión fiscal internacional. ¿Qué tiene que estar el Ministerio Público de Panamá investigando la evasión fiscal en otros países? Por el amor de Dios, ¿no? Yo no creo que los franceses están investigando, tienen una fiscalía en Francia para investigar los delitos de evasión fiscal de los panameños. Entonces, cosas como esa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, oiga, íbamos a hablar con Fulvio Linares de otro tema, pero es que este tema es el que está caliente ahora. Pero no me puedes invitar de nuevo, tú sabes que yo siempre yo estoy parado temprano, ¿no? Tú nada me dices allá, yo me paro temprano. Porque Hoy me paré más temprano a hacer ejercicio para estar listo y peinado a las 5:30. Parece que a Fulvio Linares y a otros abogados y otros ciudadanos les está preocupando o molestando la nueva visión o nueva lectura que tiene la DGI en materia de cobros de impuestos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, sí, yo estaba hablando de eso con un amigo contador. Panamá tiene los impuestos se cobran una vez que se genera la renta, ¿no? Tú no me puedes cobrar por adelantado. Y ese comentario yo lo andaba diciendo, sobre todo por la última reforma al Código Fiscal que hicieron hace semanas atrás, donde se pretende, la actual administración creó un incentivo a los ciudadanos para que paguen sus impuestos de inmueble del 2024, ahora, antes del 31 del 2023, y si lo haces, te dan un 25% de descuento, y con el tema de las tasas únicas de las sociedades, si lo pagas hasta el 2025, tienes esa situación. Eso, por un lado, básicamente te estás quitando ingresos ya predestinados a los otros años, al 2024 y al 2025, dentro de los cuales habrá una nueva administración. Y eso, no, para mí, es totalmente, me parece irresponsable, porque no solamente el próximo gobierno va a quedar con grandes deudas por todas partes, sino que encima ya le habrán cobrado gran parte de los ingresos, los tributos por adelantado. Entonces, yo no sé qué va a hacer. Eso por un lado. Por el otro lado, Panamá tiene una serie de normativas fiscales donde se pagan los impuestos por adelantado, como el impuesto sobre la renta, que nosotros pagamos una estimada, y nosotros no deberíamos pagar. A mi criterio, eso afecta mucho a la clase media, ¿no? Que vive de su cash flow.
Entonces, y para mí ese sistema de estimada debiera eliminarse por uno donde tú pagues los impuestos una vez que tú haces tu declaración de renta y te auditan y ya los tienes en tu cosa y pagarlo. El otro que es horroroso, que yo lo estoy viviendo con varios clientes, es el impuesto de las ganancias de capital cuando tú vendes un inmueble que te obliga a pagar hoy en día un 5% sobre el precio bruto, creo que es, o 10, un 5% sobre el precio bruto por adelantado, incluso a sabiendas de que no vas a generar renta, y después te lo debe devolver para que después te lo devuelva el Estado. Yo tengo un cliente, un señor venezolano, que vendió su apartamento en febrero y tuvo que pagar $36,000 de más. Y al día de hoy, 9 meses después, 8 meses después, todavía no le han pagado. Porque encima el gobierno cobra por adelantado y cuando te tiene que devolver, te devuelve 2 años después. Entonces, yo creo que esa es una política tributaria que debe revisarse, porque inclusive yo creo que además afecta muchísimo a la clase media, que es quizás la clase más abandonada y olvidada del país. La clase media se mantiene sola, no recibe subsidio en su gran mayoría, y los políticos populistas no lo ven, lo ignoran porque ellos se pueden defender solos y encima ellos no reciben subsidio. Entonces, normas como esta atacan a la clase media y yo creo que eso está pagando impuestos por adelantado, debiera a mi criterio corregirse. Bueno. Sobre todo si cuando te van a devolver, te lo devuelven, se demora 1 año en devolverte la plata, porque si fuera automático, si fuera de que una semana, ok, maybe, pero aquí la devolución, y en año electoral, brother, ese cheque no lo van a ver, sino en el 2025, y eso es robo. Cuando tú te quedas con plata ajena, ¿cómo se llama eso? Si yo hubiera hecho esa relación con una persona y yo me quedo y yo le tengo que devolver esos $36,000 a una persona y yo no se los devuelvo, eso es un robo y por lo tanto me pueden implicar, pero porque como es el Estado, aquí hemos caído que el Estado tiene patente de corso para violar la ley, como por ejemplo los $1,000 millones que no le han entregado al Fondo de Ahorro de Panamá, ¿no? Este gobierno en los 5 años que ha estado, no, por ley tenía que darle unos aportes al Fondo de Ahorro y se los comió, no se los ha entregado, ¿no? Y eso ¿qué es? Estás violando la ley. El Estado no puede violar la ley de la misma forma que los ciudadanos, ¿no? Así que, y eso es peor porque es de la clase media, ¿no? Pero bueno, prof. Bueno. Lo veo entretenido. Oye, la campaña va bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora en octubre ya se va a definir todo, ¿no? En octubre, para el 30 de octubre deben estar, así como en septiembre ya se definieron las ternas presidenciales. Ahora en octubre, al final, todos los partidos políticos deben de presentar ya su lista de candidatos, porque no todos los candidatos, yo fui a primaria, al igual que dos más, pero habían 2 puestos reservados, eso tiene que llenarse. Eso que esta semana va a ser de mucho movimiento en ese tema. ¿Cuándo es la fecha para saber cuáles son los cargos reservados? Se deben presentar ante el Tribunal Electoral antes del 30 de octubre. O sea que ya para noviembre vamos a saber cuál es el roster de cada lugar, ¿no? Don Adolfo Linares, mejor conocido. Gracias, prof. Gracias. Gracias por este tiempo, muy amable. Gracias, Melissa, y bueno, ya se fue Cristi y Flor, no la veo por ahí, pero y Carlos y Gonzalo y Leonardo. Con Gonzalo le voy a decir que me ayude a hacer un partido libertario, porque él me pregunta si fuera aquí, hombre, no. Vamos a hacer un partido libertario. Gonzalo le voy a decir que sea el presidente del Partido Libertario de Panamá. No, Dios guarde. Vamos a decir, él no gusta él debiera fundarlo. No puede ser. Oye, pero ¿cuál es el miedo a la libertad? ¿No? A él no le gusta la libertad. No, pero es que a Fulo sí, Floria. Entonces él quiere eliminar la presencia del Estado y con eso no podemos estar. No, yo no he dicho eso. El Estado tiene funciones muy. El Estado tiene funciones
que no puede, a mi criterio, no puede abandonar, ¿no? Como la justicia, el respeto y la defensa de los contratos, la defensa de los derechos fundamentales de los individuos, etcétera. El Estado, inclusive dentro de la visión liberal, puede tener planes sociales para ayudar a cualquier rezagado que necesite ese empujón, pero esas ayudas tienen que ser temporales, focalizadas, con rendición de cuentas, no solamente en cuanto a la ejecutoría de los fondos, sino también cuáles son los resultados. Sería bueno, prof, que usted, que le hacen caso, porque a mí no mucho, usted le pregunte al Mides cuáles son las estadísticas del 100 a los 60, para poner un ejemplo, y cuánta gente ha salido de la pobreza desde que se empezó a implementar, de los que reciben eso, cuánta gente de ahí ha podido salir de la pobreza, independizarse de ese subsidio y pararse por sus propios pies y seguir adelante. Me gustaría saber cuántos han hecho, porque a mi criterio yo creo que ninguno. A mi criterio yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que todavía, o unos están recibiendo, como tú dices, Flor, trabajando y llevándose un extra, y otros, y en la gran mayoría, lamentablemente, y ojalá me equivoque, si el Mides me corrige, pero a mi criterio, hemos convertido a una generación de panameños en esclavo de la toalla estatal. Y eso es horroroso, peligroso, además que crea ciudadanos con baja autoestima. Gracias. Epa. Te está cortando. No, hombre, gracias a ti, Flor, por acordarte de mí, ¿no? Lo saca, esto es increíble. Fuerte. Flor está Barbie look pink. Está bien eso. Chao, Melissa, chao, gusto verte. Melissa, me está siguiendo, Melissa, me pone buco like. Ya, yo estoy emocionado con ella. Es que ella es colonense y yo soy mitad colonense porque toda mi familia materna es Colón, ¿no? Así que Calle 8 y Santa Isabel, ¿no? Chao, gracias, don Fulvio Linares. Gracias a todos, gracias, chao.